pero hoy, hace 2000 años atrás, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús, les dejo una noticia, ayer lo capturaron. Bueno, se dejó capturar. Él estaba en un lugar oscuro, en un huerto. Porque yo me voy con él. Esa misma noche lo presentaron ante el sumo sacerdote, porque un sacerdote, hermano, estaba enojadísimo con él, porque le estaba, entre otras cosas, arruinando el negocio que había en el templo. El punto es, hermano, de que toda esa noche pasó desvelado. No sé cuánto ustedes se desvelaron, no estamos tarde por diferentes razones, pero él no durmió nada. Y en eso deciden llevarlo ante Pilato, para que Pilato dicte la pena de muerte. Y le hicieron el juicio más injusto de la historia. Pero Pilato se lo mandó a Herodes. Leyendo el texto en Lucas, dice: Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pero hacía mucho tiempo que quería verle, porque había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que hiciera. Los principales estaban ahí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le dio un espléndido manto. Y de aquí una frase que llama la atención, el versículo 12 del Lucas 23 dice: aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Eran enemigos y por causa de Jesús se hicieron amigos. Qué interesante, ¿verdad? Estaban en el mismo sentido de desprecio hacia Jesús. Estaban en esa misma. Eso es lo que está pasando aproximadamente en este tiempo. Y yo quería que no nos perdiéramos de vista este día, recordar que nuestro Señor, nuestro Salvador, pasó todo esto, teniendo el poder de deshacer y hacer nuevamente todo. Dice la palabra de Dios que en todo este proceso Él no abrió su boca, y lo hizo por amor a nosotros, hasta que muere en la cruz. Entonces, dicho esto, hermanos, estamos celebrando la Pascua, el Pesaj, la Semana Santa, y hemos considerado, Dios realmente tenía preparado hoy un expositor, a un hermano en Cristo. Se los quiero, antes de presentárselo aquí, quisiera leer un poquito acerca de quién es Julio Pacheco. Julio Pacheco es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posee una maestría en Finanzas otorgada por la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Además, completó una maestría en Predicación Expositiva en el Seminario para la Predicación Expositiva CEPE y actualmente se desempeña como decano de CEPE en Honduras, donde también imparte cursos de gramática española. Ha sido profesor de gramática griega en CEPE Global y ha enseñado diversas asignaturas en el seminario Palabra Viva. Sirvió como pastor de misiones del 2014 al 2016 y como pastor predicador del 2016 a 2024 en la Iglesia Bautista Comunión de Tegucigalpa, Honduras. Y actualmente desarrolla su ministerio como plantador de iglesias. Esto es bien importante para nosotros. Está casado con Sara Johanna, con quien ha sido bendecido con 3 hijas, Sara Maritza, Juliana Eloíse e Isabel Grace. Y nos acompaña también su suegra Sara Galo. Yo quisiera que se pusieran de pie, hermanos, los hijos, las 3 Saras, Eloísa y Juliana. Ellos, Julio, ellos son los hermanos. Recibamos los hermanos con un fuerte aplauso.
Es una bendición tenerlos acá, sean bienvenidos. No les digo que esta es su casa, pero es su iglesia, ¿verdad? Y son bienvenidos. Así que los dejo con el pastor Julio. Buenos días, amados hermanos. Iglesia Cristiana Bíblica, ¿verdad? Tengo entendido que aquí está la Iglesia Cristiana Bíblica de San Pedro Sula, y también la de El Pacayal, y creo que la de Puerto Cortés. Para todos, hermanos, un saludo muy cordial de parte mía y de parte de mi familia. Un resumen de todo lo que dijo el hermano Leo en mi presentación es que soy un hijo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo y un hermano de ustedes, hermano, un hermano en Cristo. Y quisiera pues que en este breve tiempo que voy a estar compartiendo con ustedes, pues poder conocerles a la mayoría de ustedes o algunos de ustedes y realmente pues gozarme con ustedes en este fin de semana. Hemos compartido con el pastor Leo Suazo y con algunos de ustedes allá en la misión en el Pacayal, allá en Ciguatepeque, y damos gracias al Señor por lo que el Señor ha estado haciendo por medio de ustedes allá en aquel lugar. Bien, hermanos, quiero arrancar diciendo que aquí dice una vida digna de su llamado. Entiendo que ese es como el lema de este campamento, de este retiro. Pero, ¿qué es una vida digna de su llamado? Yo quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que una vida digna del llamado de Dios para la salvación es una vida que está centrada en Cristo, hermanos. Eso es, una vida que está centrada en Cristo. ¿Y qué es una vida que está centrada en Cristo? Es una vida que tiene fe en Cristo exclusivamente, que muestra la conducta o el comportamiento de Cristo y que hace las obras de Cristo. Esa es una vida digna del llamado de Dios para la salvación, una vida centrada en Cristo. Si una persona o una iglesia local no está centrada en Cristo, entonces, hermanos, no está cumpliendo su propósito para existir. Y de hecho va a morir. Va a morir. Una iglesia que no está centrada en Cristo va a morir. Va a ser como el loro. ¿Cuál loro, me van a preguntar ustedes? ¿Cuál loro? El loro de la historia que les voy a contar en este momento. Si usted es amante de los loritos, si usted tiene una mascota que es un loro, esta historia lo va a poner triste. Pero bueno, aquí viene la historia, ¿no? Escuchen la historia. Cierto día, una mujer fue a una tienda de mascotas para comprar un loro, porque ella soñaba con tener un loro que hablara. Ese era su sueño, tener un lorito que pudiera hablar. Pues fue a la tienda, lo compró, lo llevó a su casa, le compró una jaula muy hermosa, pero pasó todo un día y el loro no habló. Así que el día siguiente la señora pues fue otra vez a la tienda de mascotas y le dijo a la dependienta, mi loro no habló. Entonces la dependienta le dijo, bueno, quizá usted necesita comprarle una escalera para que el lorito haga ejercicio, subiendo y bajando, y se anime, y se motive, y hable. Pues la señora compró la escalera, regresó a su casa, pero sucede que el loro no habló. Al día siguiente la señora regresó a la tienda y dijo, mi loro no habló. Entonces le dice la dependienta, bueno, quizá ahora necesite comprarle una mecedora para que después de hacer el ejercicio en la escalera, descanse en la mecedora, el lorito, ¿verdad? Y tal vez eso lo motiva a hablar. Bueno, la mujer compró la mecedora y la llevó a su casa, pero el loro tampoco habló. Así que el día siguiente la mujer volvió otra vez a la tienda. Mi loro no habla. Entonces le dice la dependiente, bueno, quizá si le compra un lorito de plástico para que el loro sienta compañía, tal vez él se siente muy solito, cómprele este lorito de plástico.
Entonces le compró el lorito de plástico, regresó a su casa, pero el loro no habló. Y así la señora regresó varias veces a la tienda y le compró de todo lo que pudo haberle comprado. Le compró un espejo, le compró un árbol de juguete, de plástico, le compró otros juguetes y todo tipo de cosas. Un día, muy temprano en la mañana, llegó el dueño de la tienda y encontró a la señora llorando, muy triste, con una jaula para loro vacía y todos los juguetes que había comprado. ¿Qué pasó? Pues que mi loro se murió mi lorito. Y le preguntó el dueño, bueno, ¿y dijo algo su loro antes de morir? Y la señora dice, sí, fíjese que sí dijo algo. Justo antes de morir, me quedó viendo a los ojos y me dijo, ¿acaso en esa tienda no venderán comida para loro? El loro, hermanos, tuvo muchos juguetes, muchas distracciones, pero nunca tuvo lo esencial para sobrevivir. No tuvo el alimento que preservara su vida para que pudiera cumplir su propósito, que era que hablara. Hermanos, esto es una historia ficticia, así que ningún animal ha sido dañado en esta historia. Pero es una ilustración de lo que pasa cuando una persona o una iglesia se llena de juguetes, se llena de distracciones, tiene todo lo que el mundo puede ofrecer, pero no tiene lo esencial para sobrevivir y cumplir su propósito, que es a Cristo Jesús. El propósito de uno como persona y corporativamente hablando como iglesia local es el de exaltar a Cristo en nuestra vida. Ese es nuestro propósito. Pero para ello tenemos que tener una vida centrada en Cristo. Y ya lo expliqué, ¿qué es una vida centrada en Cristo? Es una vida que tiene la fe puesta en Cristo exclusivamente, que muestra la conducta, es decir, las virtudes de Cristo, y que hace las obras de Cristo, que podemos llamar buenas obras. Así que si usted es una persona así, usted es una persona centrada en Cristo. Si esta es una iglesia así, esta es una iglesia cristocéntrica. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos tener vidas vacías, vidas que no cumplen su propósito, vidas que solo están por un tiempo y mueren, pero no hicieron nada, como el lorito que murió sin haber hablado, sin haber satisfecho a su dueña. No queremos ser así. Por eso vamos a estudiar, hermanos, en este fin de semana, vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, porque creo que esta carta nos muestra el patrón o nos muestra el modelo de lo que es una iglesia cristocéntrica, de lo que es una iglesia que tiene una vida digna de su llamado y también a nivel personal. Así que ustedes recibieron unas notas, no se asusten porque son bastantes esas notas, ¿verdad? El pastor Leo dijo, no, yo no creo que el hermano cubra todas estas notas, pero vamos a ver, hermano, vamos a ver si sorprendemos al pastor Leo, ¿verdad? Ustedes recibieron esas notas, así que vean la segunda página, creo, hermanos, ahí está una introducción. Entonces, vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién es el autor? Bueno, el versículo 1, ahí si lo ven en Tito 1:1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es casi universalmente aceptado, hermanos, que el escritor de esta carta fue el apóstol Pablo. Y hay mucho que decir del apóstol Pablo, pero no tenemos el tiempo de dar toda una biografía extensa del apóstol Pablo. Solo quiero mencionar, hermanos, 3 aspectos en la vida del apóstol Pablo que lo hacen ideal para escribir acerca de lo que es una iglesia cristocéntrica, una iglesia centrada en Cristo. Quiero comenzar con la vida del apóstol, con la vida de Saulo antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un enemigo de Cristo, que hizo lo que estuvo al alcance de su mano para dañar. Podríamos decir que su misión era destruir el nombre de Cristo.
Vemos ahí en Hechos capítulo 26, comenzando en el versículo 9. Hechos 26, 9. Ahí vemos que el apóstol Pablo, relatando su testimonio, dice, este es el testimonio que él mismo da de sí mismo. Él dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, él pensó, él creyó, tuvo la convicción que la misión en su vida era dañar el nombre de Jesús de Nazaret. Imagínense, esa era la meta de su vida, dañar el nombre de Jesús de Nazaret. Y no solo lo creía, sino que actuaba con base en ello. Vean el versículo 10. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Dañar el nombre de Cristo. Eso es lo que yo hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. O sea, yo votaba por el martirio, por el asesinato, por el encarcelamiento de los cristianos. Realmente él dice por su muerte. Cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. En otras palabras, él era autor intelectual en el asesinato de los creyentes. Versículo 11 dice, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, él tenía rabia, furia contra el nombre de Cristo y contra todos aquellos que proclamaran el nombre de Cristo. Y dice, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:10, él hace un resumen de su vida y él dice, yo fui un blasfemo, perseguidor y agresor. Esa era su carta de presentación. Un blasfemo, un perseguidor, un agresor en contra del nombre de Cristo. Pero, aquí viene algo glorioso. Todo cambió cuando él conoció a Jesucristo. Cuando Jesucristo lo salvó. Y miren cómo él sigue relatando su testimonio. Otra vez vamos a Hechos 26, nada más que ahora en el versículo 12. Escuchen este testimonio. Ocupado en esto, y ahí la palabra es entregado, dedicado, consagrado a destruir el nombre de Cristo. O sea, esa era mi vida, destruir, dañar el nombre de Cristo. Cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Una luz. La idea es una luz gloriosa. Vean que dice, más brillante que el sol. Más brillante que el sol. Dice el versículo 14, y después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién es esta voz? ¿Cómo es que lo conoce? ¿Cómo es que le dice, Saulo, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué me persigues? A mí. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, ahí está, Él es Cristo. El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque no he venido a destruirte, como tú me quieres destruir a mí. Yo no he venido a eso, sino que te he aparecido, me he manifestado a ti. La idea es esa. Me he manifestado a ti con el fin de designarte ministro y testigo. Qué increíble, hermanos. No vengo a destruirte, vengo a nombrarte, a comisionarte como un siervo y un testigo. No solo de las cosas que has visto, o sea, eso que está pasando en ese momento, sino también en aquellas cosas en que me apareceré a ti. O sea, más adelante me apareceré nuevamente a ti.
Versículo 17, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los que han sido santificados. O sea, te estoy enviando para que prediques el mensaje del Evangelio. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la gracia de Dios se manifestó en la vida de Pablo. Y cuando digo la gracia de Dios se manifestó, lo que estoy diciendo, hermanos, y esto va a salir más adelante en el estudio, es que Cristo mismo se le manifestó a él. Y por la pura gracia, porque él no había hecho ningún mérito. De hecho, podríamos decir que había hecho lo contrario a méritos, desméritos, para que Cristo se le apareciera, le perdonara la vida porque tenía el derecho de matarlo en ese momento, de aniquilarlo, pero más allá de eso, lo nombrara ministro y testigo para ir y predicar el mensaje del Evangelio. Pura gracia, pura gracia. Pues, hermanos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? ¿Será que el apóstol Pablo lo pensó? Se quedó pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Deme un tiempo, Jesús, dame un tiempo, Jesús, para ver qué hago, ¿verdad? Si te obedezco o no te obedezco. Vean el versículo 19, Hechos 26, 19. No fui desobediente, no fui rebelde. Yo obedecí la visión celestial, obedecí a Cristo. Obedecí a Cristo, ¿verdad? La idea es, sin dilaciones, sin dame tiempo, sin voy a pensarlo, sin déjame arreglar esto, déjame arreglar lo otro. Obediente, no rebelde. Él pasó a ser de enemigo de Cristo a ser un representante, un apóstol del Señor Jesucristo. Y su meta pasó de, escuchen esto, de querer destruir el nombre de Cristo a exaltar el nombre de Cristo. Esa se convirtió en la meta de su vida. Por eso él en Filipenses capítulo 1, versículo 20-21 dice estas palabras tan hermosas. Filipenses 1:20. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, por eso les digo que el apóstol Pablo es el personaje ideal para escribir una carta acerca de una vida digna de su llamado. Es ideal para escribir acerca de lo que debe ser una persona centrada en Cristo y de lo que debe ser una iglesia centrada en Cristo. Porque la meta, el propósito de su vida, después de ser enemigo de Cristo, llegó a ser el de exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Así que este estudio, hermanos, va a ser muy edificante para nuestras vidas. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Otras cositas, hermanos, que quiero decir acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito es que este libro de la Biblia es breve, hermanos, es breve. Son 3 capítulos nada más. Está ahí después de 1 y 2 Timoteo en el Nuevo Testamento. Es una carta bastante práctica. Sí tiene teología, hermanos, pero no son grandes extensiones de teología, sino que más que todo son instrucciones prácticas. Es una carta pastoral. Junto con 1 y 2 Timoteo, Tito es una carta pastoral, es una carta personal. Por eso vuelvan otra vez a Tito 1:1 y ustedes pueden ver que el apóstol Pablo escribe, versículo 2, a Tito, verdadero hijo en la fe. Es una carta personal. Pero todas las cartas personales, hermanos, del apóstol Pablo tenían la intención que las leyera la persona, en este caso Tito, pero también que la leyera la iglesia. En este caso, las iglesias en Creta. Y no solo la iglesia en Creta, sino que podían leerlas todas las iglesias conocidas en aquel momento. O sea que era una carta personal, pero al mismo tiempo era una circular, pudiéramos decir, que iba dirigida a todas las iglesias. Eso incluye la iglesia cristiana bíblica de San Pedro, de Puerto Cortés y del Pacayal. Esta carta es para ustedes, hermanos. Es para ustedes, así que tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla.
Seguramente ya lo han hecho, es posible, no sé, hermanos, pero es posible que ya la hayan estudiado con el pastor Leo, y esto va a ser un repaso para ustedes. Y es bueno que repasemos. En Tito 3:1, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales. Es bueno que recordemos, hermanos, que volvamos a repasar las cosas, aún las que ya hemos aprendido. ¿Cuál es el asunto de esta carta? Hermanos, ustedes pueden ir siguiendo las notas y pueden ir escribiendo ahí, pero la idea, hermanos, no es que escriban todo lo que yo digo, por favor, hermanos. No vayan a tener eso como, todo lo que él dice voy a ir escribiendo, no, hermanos. Solo algunas cositas que yo diga, algunos flachazos así, ¿verdad? Pero no vayan a tener como meta escribir mucho. El asunto, ¿cuál es el asunto, hermanos? Pues vean ahí el versículo 5, Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Este es el apóstol Pablo hablándole a Tito. Yo te dejé en Creta para que corrigiese, es decir, para que pongas en orden lo que hace falta, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, el asunto de esta carta, hermanos, es corregir algunas cosas deficientes en las iglesias en Creta, varias iglesias en Creta. Y una de las principales era el establecimiento de pastores, o lo podemos decir así, equipos pastorales o cuerpos pastorales en cada una de esas iglesias. El punto, hermanos, del apóstol Pablo es que la iglesia debe estar centrada en Cristo, y para eso se necesitan varios elementos, y uno de los primeros es un liderazgo cristocéntrico. Entonces, hermanos, el asunto de esta carta, hermanos, es la carta de un misionero, porque el apóstol Pablo fue misionero, a otro misionero, de un plantador de iglesias a otro plantador de iglesias. ¿Para qué? Para que la obra de la iglesia no fracasara, sino más bien para que la obra de la iglesia tuviera un poderoso testimonio del nombre del Señor Jesucristo. Esa era la meta del apóstol Pablo. Que las iglesias en Creta, en las cuales había dejado a Tito, no fracasaran como el loro, no murieran como el loro sin hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que el loro no habló, sino que cumplieran su propósito. ¿Cuál era el propósito? Exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a repasar cuáles son los temas de esta carta. Vean ustedes ahí cuáles son los temas de esta carta. Número 1, los propósitos cristocéntricos de la iglesia local. Eso está del capítulo 1, versículo 1 al 4. El liderazgo cristocéntrico en la iglesia local, del versículo 5 al 9. Ese, hermanos, ese punto número 2, no lo vamos a estudiar. El número 3, las amenazas a la centralidad de Cristo en la iglesia local, del versículo 10 al 16, ese tampoco lo vamos a estudiar. El número 4, la conducta cristocéntrica dentro de la iglesia, en el capítulo 2 del versículo 1 al 10, ese sí lo vamos a estudiar. La conducta cristocéntrica de la iglesia en la sociedad, Tito 3 del 1 al 2, también lo estudiaremos. Las bases de una iglesia cristocéntrica en Tito 2 del 11 al 15 y capítulo 3 del 3 al 7, lo vamos a estudiar. Y un poderoso testimonio cristocéntrico del capítulo 3, versículo 8 al 15. Al final, hermanos, el día de mañana ustedes van a tener un estudio casi completo de la carta del apóstol Pablo a Tito, a excepción de esos versículos en el capítulo 1, del 5 hasta el final. Pero todo lo demás, hermanos, si Dios nos lo permite, si nos ajusta el tiempo, amén, ¿verdad, Pastor León? Lo vamos a estar cubriendo. Así que, hermanos, nosotros no queremos ser como el loro, ¿verdad? Que falleció sin haber hablado porque le faltaba lo esencial, le faltaba el alimento que sustentara su vida. A la persona que no tiene a Cristo, o la iglesia que no tiene a Cristo, porque hay que decirlo, hermanos, muchas iglesias carecen de Cristo. Cristo está ausente en muchas iglesias. ¿Por qué?
Porque su palabra está ausente. Porque los líderes no están predicando a Cristo. Porque no están abriendo las Escrituras. Porque no están alimentando a las ovejas con la palabra del Señor Jesucristo. Porque no hay una conducta cristocéntrica. Porque no se están haciendo las obras del Señor Jesucristo. En muchas iglesias Cristo está ausente. Pues nosotros, hermanos, no queremos ser como el loro, no queremos ser como una persona que le falta lo esencial, no queremos ser como una iglesia en la que Cristo está ausente. Queremos ser una persona que tiene una vida digna de su llamado, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que está centrada en el Señor Jesucristo. Bien, entonces, hermanos, vayan en el material, creo que realmente no traje el material aquí, pero es el siguiente tema: las bases de una iglesia cristocéntrica. Las bases de una iglesia cristocéntrica. Vamos a estar estudiando Tito capítulo 2, del 11 al 14, y Tito capítulo 3, del 3 al 7. Y lo vamos a leer todos juntos. Tito capítulo 2, del 11 al 14. Se los leo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahora pasemos al capítulo 3, del versículo 3 al 7. Dice, porque, vean cómo los dos pasajes comienzan con la misma palabra, porque, los dos comienzan con la palabra porque. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero en cuanto se manifestó la bondad de nuestro Dios, de la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Los que son padres aquí saben que cuando los niños están pequeños y uno les da una orden o les impone una prohibición, la respuesta de los niños es, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, haga tal cosa, recoja los calcetines que dejó en el suelo, ¿por qué? No meta los dedos ahí en eso que se va a electrocutar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues realmente nosotros también a veces Dios nos tiene que tratar como niños. Dios quiere que nosotros estemos centrados en Cristo, que nuestra vida sea una vida digna de su llamado, que seamos personas e iglesias centradas en el Señor Jesucristo. Y aquí en estos dos pasajes Él nos dice por qué. Vean, los dos inician con ese por qué. Tito 2:11, ¿por qué? Tito 3:3, ¿por qué? ¿Por qué? Así que en estos dos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, Dios nos demuestra que la base global, podríamos decir, la gran base, el fundamento, la raíz de una iglesia o de una persona cristocéntrica es la manifestación de Cristo en este mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué ser una persona cristocéntrica? ¿Por qué ser una iglesia cristocéntrica? ¿Por qué llevar una vida digna de su llamado? ¿Por qué? Porque Cristo se manifestó en este mundo para salvar a los pecadores. Y esto transforma radicalmente nuestras vidas
e incluso nuestro destino eterno. Esa es la gran base, la base global. Pero también, hermanos, el pasaje nos va a mostrar otras bases específicas. Y ustedes las tienen ahí, son 7. La primera, Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir en esta época. Esa es la primera. La segunda, Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda. Tercera, Cristo se manifestó para purificarnos. Cuarta, Cristo se manifestó para formar un pueblo especial que haga sus obras. Quinta, Cristo se manifestó porque nuestra condición anterior lo demandaba. Sexta, Cristo se manifestó para mostrar el amor de Dios hacia la humanidad. Y séptima, Cristo se manifestó para darnos herencia. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver con una gran base global. Y esta es que Cristo se manifestó en este mundo para salvar a los pecadores. Vean ahí, hermanos, en Tito 2:11, la palabra ¿por qué? Así inicia el pasaje. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Este por qué, hermanos, está indicando que esta es lo que Él va a decir ahora, es la base, es el fundamento de todo lo que Él ha dicho anteriormente. ¿Qué es lo que Él ha dicho anteriormente? Comenzando en el capítulo 1, versículo 5, que así deben ser los pastores de la iglesia. Ese es el carácter que deben tener los pastores de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 1, versículo 2, Él está hablando de que así debe ser el carácter o la conducta de los hombres mayores. Después de las mujeres mayores, de las señoras. Luego habla de las mujeres jóvenes. Después de los hombres jóvenes. Después de los siervos y de los empleados. Entonces Él viene diciendo, así debes comportarte. Esta debe ser tu conducta. Y aquí en el versículo 11 Él dice, ¿por qué? Esta es la base. Este es el fundamento. Esto que viene te va a decir por qué debes ser así, por qué te debes comportar de esta manera. Y lo que dice inmediatamente después, versículo 11, es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, generalmente nos referimos a una bendición, a un regalo que Dios da a un pecador que no lo merece. ¿Correcto? Decimos, gracia, es un favor inmerecido. Es un regalo de Dios a un pecador que no lo merece. Y cuando pensamos en eso, seguramente se vienen a nuestra mente todas las bendiciones que Dios nos da. Un nuevo amanecer, un nuevo día, la luz del sol, el aire que respiramos, el alimento de cada día, la familia, el cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Qué hermoso, ¿verdad? La iglesia, maravilloso. Todas esas son regalos de Dios que no merecemos. ¿O usted se merece algo de eso? Su trabajo, su educación, la casa donde vive. Todo eso es gracia de Dios. Podríamos decir que todo esto son las bendiciones de Dios que cada día nos da y que sustentan nuestra vida. Pero aquí no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de algo bien específico, bien puntual. No está hablando de algo que sucede todos los días. Vean que el versículo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Está hablando de gracia que salva, que libera, que rescata de peligro de muerte. Está hablando de algo puntual, específico. Y dice que esto se ha manifestado. Ahí el verbo griego para ha manifestado es el verbo del cual nosotros en español decimos la palabra epifanía. Epifanía, o sea, se reveló, brilló, se reveló, fue descubierto. Estaba tapado, pero fue descubierto. Entonces, hermanos, esto es una manifestación única, puntual,
específica en un tiempo pasado de gracia de Dios para salvar al pecador. Es una gracia especial, no es la gracia de Dios de todos los días. Es una gracia especial. ¿Cuál es esta, hermanos? Única, especial, específica e irrepetible, déjeme decirle, irrepetible manifestación de la gracia de Dios. ¿Cuál es? Un comentarista dice lo siguiente: aquí la manifestación de la gracia de Dios se refiere a la gracia encarnada, a la gracia hecha carne. Se refiere a Cristo mismo, hermanos. Esta manifestación de la gracia de Dios que trae salvación es Cristo mismo encarnado, Dios hecho hombre, quien es el regalo supremo de la gracia de Dios para una humanidad caída. Otro comentarista dice esto: aquí la palabra gracia es un resumen en una sola palabra del acto salvador de Dios en Cristo Jesús, dado gratuitamente a los pecadores que creen. Entonces, hermanos, esto es lo que tienen que tener en cuenta. En Tito 2:11, después de ese por qué, ¿ok? Si tú eres un hombre mayor, así te tienes que comportar. Si tú eres un pastor de una iglesia, así te tienes que comportar. Si eres una señora, así te tienes que portar. Si eres una mujer joven, este es tu comportamiento. Si eres un hombre joven, así te debes portar. ¿Por qué? La base, el por qué. Porque Cristo se manifestó en el mundo para salvar a los pecadores. Porque la gracia salvífica de Dios ha sido manifestada en el mundo. Y bueno, hermanos, ahí en el versículo, vean al final del versículo 11, dice, trayendo salvación a todos los hombres. Yo me imagino que esto lo han estudiado, hermanos. Ahí trayendo a todos los hombres no significa que todos se salvan. Y lo sabemos, ¿verdad? No significa que todos se salvan. Cristo se manifestó, trajo salvación, pero no todos se salvan. ¿Quiénes se salvan? Los que creen en Él. Ahí donde dice todos los hombres, hermanos, debe entenderse como salvación a todo tipo de personas, o sea, sin hacer acepción de personas. Es decir, por medio de la fe en el Señor Jesucristo se salva el pobre, el rico, el culto o el que no es educado, el libre o el esclavo, la mujer o el varón, el hondureño o el chino, el gringo, todo. O sea, la salvación para todo tipo de personas. Así que, hermanos, ¿cuál es la base global para una vida digna de su llamado? Que Cristo Jesús se manifestó para salvación de los pecadores. Ahora vamos a ver las bases específicas, La primera, hermanos, Cristo se manifestó para enseñarnos a vivir en esta época. Miren lo que dice el versículo, vamos a leer versículo 11 y 12. 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Cristo se manifestó, miren lo que dice el versículo 12, enseñándonos. Ese verbo enseñándonos, hermanos, es un verbo relacionado con pedagogía. Es la base griega de la pedagogía. Es un verbo que tiene que ver con el educar, instruir, moldear a un niño a través de la transmisión de conocimientos, transmisión de habilidades, transmisión de competencias, para que este niño madure y se convierta. Cristo haya venido al mundo para salvar a los pecadores, no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Eso implica que antes de conocer a Cristo, ni siquiera sabíamos
cómo vivir. Estábamos perdidos, sin rumbo, totalmente errantes, viviendo una vida vacía, como el loro, sin alegrar a nadie, sin agradar a nadie. Un canto que yo sé que ustedes conocen dice lo siguiente, hablando de nuestra vida antes de conocer a Cristo: en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. La manifestación de Cristo no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir en este mundo. ¿Y qué tipo de vida es la que nos enseña a vivir? Vean otra vez el versículo 12. El versículo 12 dice, enseñándonos, y después viene una coma, y eso puede ser un paréntesis, entiéndalo como un paréntesis, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, y después dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la manifestación de Cristo nos enseña a vivir una vida con tres características, hermanos, tres características. Una vida sobria, esto es una vida moderada, es vivir de una manera sabia, una manera que mantiene el control sobre las pasiones y los deseos. Lo contrario a una vida sobria es una vida descontrolada, una vida que no tiene control, es una vida necia. También dice que nos enseña a vivir una vida justa. ¿Qué significa justa? Conforme a la justicia, que se apega a la justicia, de conformidad con las normas. ¿Cuáles normas? Las normas que Dios establece. ¿Qué es lo contrario a una vida justa? Bueno, es una vida injusta, es una vida rebelde, es una vida que no se apega a la ley del Señor, es una vida en desobediencia. Y después dice una vida piadosa. ¿Qué significa una vida piadosa? Es una vida reverente, es una vida que muestra el respeto apropiado hacia Dios. Es una vida que está consciente de que Dios existe, de que Dios nos ha amado, de que Dios nos ha salvado, y por tanto mi vida muestra ese respeto, esa reverencia hacia Dios. Escuchen esto, hermanos, esto es un pensamiento muy bueno. Un comentarista dice lo siguiente: la gracia de Dios no solo ha salvado a los creyentes, es lo que les dije, no solo ha salvado a los creyentes, sino que también tiene la tarea constante de enseñarles a vivir en rectitud. Este versículo asesta un golpe mortal a cualquier teología que separe la salvación de las exigencias de la obediencia al señorío de Cristo. En otras palabras, hermanos, si usted ha recibido la salvación, también por medio de la salvación misma, usted está aprendiendo a vivir en este mundo. Usted tiene que estar aprendiendo a vivir en este mundo. Si usted antes vivía en la oscuridad, ahora vive en la luz. Si usted antes era rebelde, ahora se apega a la justicia. Si usted antes andaba en una vida desenfrenada detrás de los placeres de la carne, ahora usted vive una vida sobria, una vida controlada. Si usted antes andaba lleno de resentimientos, de odio, de enemistades, de deseo de venganza, ahora usted ama al prójimo, ahora usted busca la paz, ahora usted perdona. Si usted antes era desobediente, blasfemo, profano, burlista, ahora usted tiene temor de Dios. Ahora usted mide sus palabras antes de decirlas. Ahora usted tiene reverencia. Todo en su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque la manifestación de Cristo para salvar a los pecadores le enseña a vivir.
le enseña a vivir. Ahora, para lograr este tipo de vida, hermanos, el pasaje nos da dos cosas, hermanos. Dos aspectos para que nosotros podamos tener este tipo de vida. Vean el versículo 2, hermanos. Vamos trabajando. Este es un trabajo el que estamos haciendo, hermanos. Este es trabajo. El estudio de la palabra del Señor es trabajo, hermanos. Así que requiere concentración, requiere atención. Vean el versículo 12. Otra vez, enseñándonos. Y ahí viene la primera forma. Que negando la impiedad y los deseos mundanos. Entonces, el primer aspecto de una vida agradable, miren, de una vida digna, es el renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vean el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Ese es el segundo aspecto, aguardar el regreso del Señor Jesucristo. Dos aspectos de una vida digna de su llamado, de una vida que agrada a Dios. El primero, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto tiene que ver con el rechazar el pecado en el cual vivíamos. Dejar atrás los pecados en los cuales antes nos deleitábamos. La palabra renunciar ahí, hermanos, la palabra renunciar tiene el sentido de abstenerse de participar, pero tiene incluso un sentido más pesado, que es el de repudiar. Repudiar. No solo es abstenerse de participar, o sea, está el pecado y yo me abstengo, sino de repudiarlo. Antes, en nuestra vida vieja, no repudiábamos el pecado, nos gozábamos en él. ¿No es cierto? Nos gozábamos en él. La salvación por medio de Cristo Jesús nos enseña a repudiar el pecado, abstenernos de participar en él y repudiarlo. Y mientras más nos sumergimos en Cristo Jesús, mientras más nos alimentamos de esta palabra, más lo repudiamos. Cuando llegamos al Señor Jesucristo luchamos con esto, ¿verdad? Todavía el pecado tiene una fuerte atracción y de hecho lo sigue teniendo, hermanos. Y luchamos contra el pecado toda nuestra vida. Ya sea usted un miembro nuevo en la iglesia, un miembro de muchos años, ya sea usted un pastor, sigue luchando contra el pecado. Pero, por la gracia del Señor Jesucristo, llegamos a vencer y llegamos a repudiar el pecado. Repudiar el pecado. Y si caemos, pedimos perdón y lo evitamos. También, hermanos, dice ahí que aguardamos el regreso del Señor Jesucristo. No solo repudiamos el pecado, no solo lo aborrecemos, sino que el otro aspecto de una vida digna de su llamado es que aguardamos el regreso del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, hermanos, con lo que dije al inicio. La salvación por medio de Cristo, la manifestación de Cristo nos enseña a vivir en esta época, ¿Y cuál es esta época de la historia, hermanos? ¿Cuál es esta época? En su Biblia creo que dice siglo. ¿Cuál es este siglo en el que estamos? Esta época en la que estamos. Se lo voy a decir de la manera más fácil de entenderlo, hermanos. Esta época en la que estamos viviendo es la que está entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda. Así de sencillo, hermanos. Y en esta época, que está entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que hace el creyente es aguardar que Él regrese. Eso es lo que hacemos. Ahí la palabra aguardar tiene el significado de esperar con ansias, anhelar. Como mi niña, ¿verdad? Cuando anhela que llegue su cumpleaños, ¿verdad? Ya cuando la chiquita, ¿verdad? Cumpleaños en enero. Entonces ya cuando estamos en diciembre, ella ya está, ya viene mi cumpleaños. Ya viene mi cumpleaños. Este año quiero un cumpleaños de
de Paw Patrol. Ella es niña, ¿verdad? Pero le gustan los Paw Patrols, ¿verdad? Entonces yo quiero, este cumpleaños va a ser de Paw Patrol o va a ser de Princesita. Y quiero que el pastel sea rosado, o quiero que el pastel sea de esto y de lo otro. Y quiero que después del pastel vayamos a, no sé, algo con lo que ustedes también se identifiquen, Chuck E. Cheese, vaya. O quiero ir a visitar a mis amiguitos, ¿verdad? Y quiero que todos los amiguitos vengan. Y esa ansia, ¿verdad? Ansia de mi niña porque viene su cumpleaños. ¿Así estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo? Con esa ansia que contamos los días. Bueno, no sabemos en qué día vendrá. Pero sí, aquí está hablando de el anhelo por su regreso. Muchas veces no estamos anhelando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en los afanes de la vida. Porque nuestra vida no está centrada en el Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, este regreso del Señor Jesucristo, vean ahí el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. El regreso del Señor Jesucristo es descrito como una esperanza bienaventurada, y también dice el versículo 13, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Esperanza bienaventurada, hermanos, tiene el sentido de una confianza, es una seguridad, es una certidumbre que trae gozo, que alegra, que fortalece. Hermanos, cuando vivimos esperando el regreso del Señor Jesucristo, cuando lo tenemos en mente, nuestra vida, hermanos, se llena de gozo, se llena de consuelo, se llena de alegría. Es una esperanza dichosa, es una esperanza que nos fortalece. Y también dice la manifestación de la gloria de Dios. Hermanos, para mí el apóstol Pablo aquí está haciendo un juego de palabras, porque miren que primero en el versículo 11 dice, se ha manifestado la gracia de Dios. Vean el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. Versículo 13, estamos aguardando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, lo que Él está haciendo es cerrando el círculo. Y Él está diciendo, ya se manifestó la gracia. Ahora estamos esperando que se manifieste la gloria. Cuando Él vino la primera vez, vino a manifestar la gracia de Dios, trayendo salvación, para enseñarnos a vivir en este mundo. Pero ahora lo que estamos esperando es que se manifieste su gloria. Su gloria. La gloria del gran Dios. Miren cómo describe el apóstol Pablo al Señor Jesucristo. Lo describe como glorioso, como gran Dios, como Salvador y como Señor. Y como Señor. Ok, creo que podemos pasar a la segunda. La segunda base específica de una iglesia cristocéntrica. Y es que Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda. Ok, la gran base para una vida cristocéntrica es que Cristo se manifestó en este mundo para salvar a los pecadores. La segunda es que la manifestación de Cristo nos enseña a vivir. La tercera es que Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda. Vean el versículo 13 y 14. Y dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El apóstol Pablo acaba de describir al Señor Jesucristo como el Dios vivo y verdadero. Él acaba de decir, Él es glorioso, Él es el gran Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor, y ahora Él va a decir lo que este gran Dios, Señor y Salvador, hizo. Versículo 14, ¿qué es lo que Él hizo? Primero nos dice quién es. ¿Quién es Cristo? Dios
glorioso, Señor, Salvador, que va a venir y que estamos aguardando su regreso. Pero ¿qué es lo que Él hizo? Versículo 14. Se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y qué significa eso, hermanos? Pues podríamos decir mucho, hermanos, pero solo voy a recordar las palabras del pastor Leo en su introducción. Él vino a morir por nosotros. Eso significa, Él se dio a sí mismo por nosotros. Él vino a poner su vida en lugar de la nuestra. Él vino a morir en nuestro lugar. Él vino a sacrificarse por nosotros. E inmediatamente, hermanos, Él da dos propósitos por los cuales Él se dio a sí mismo. Dice, Él se dio por nosotros, número 1, para redimirnos de toda iniquidad. Número 2, para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Pero ahorita vamos a analizar solo lo primero. Dice, para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, la palabra redimirnos tiene el sentido de liberar mediante el pago de un rescate. Imagínese usted una persona que ha sido secuestrada. Sabemos eso en nuestro país, ha sucedido muchas veces. Vienen los delincuentes, capturan a alguien y llaman a la familia y dicen, tenemos a su pariente, a su ser amado, y estamos pidiendo un rescate. Estamos pidiendo X cantidad de dinero para liberarlo. Viene la familia y con mucho sacrificio, ¿verdad?, consiguen ese dinero y pagan el rescate y la persona es liberada. La persona secuestrada es liberada. Bíblicamente hablando, hermanos, nosotros estábamos secuestrados. Estábamos secuestrados. Estábamos secuestrados por el pecado, por la impiedad y por la condenación del pecado. Y teníamos una deuda. Como pecadores, hermanos, teníamos la deuda del pecado. Y la deuda del pecado es una deuda impagable, porque el pecado es una ofensa al Ser Supremo, quien es Dios. ¿Y qué se le puede pagar al Ser Supremo, que ya es dueño de todo lo que existe, quien es santo, santo, santo? ¿Qué se le puede pagar al Dios Supremo? ¿Qué se le puede pagar si uno es un pecador que está manchado por el pecado? Teníamos una deuda, y esa deuda exigía nuestra muerte. Y aparte de que éramos deudores, éramos esclavos, porque el pecado nos hizo sus esclavos. El pecado se enseñoreaba de nosotros. En Juan 8:34 dice, Jesús dice en Juan 8:34, en verdad les digo que todo el que comete pecado es ¿qué cosa? Todo el que comete pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben que son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Son esclavos del pecado o de la obediencia. Versículo ahí mismo en Romanos 6:20 dice, ustedes eran esclavos del pecado. En primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Teníamos una deuda, éramos esclavos y estábamos bajo toda iniquidad. Vean que el versículo dice, para redimirnos de toda impiedad o de toda iniquidad. Lo que quiere decir esto, hermanos, la palabra iniquidad o impiedad, iniquidad se puede traducir como maldad, como pecado, pero también se puede traducir como
inobservancia a la ley o incumplimiento ante la ley. Lo que está diciendo aquí es que en nuestra condición anterior, deudores, esclavos, estábamos en incumplimiento ante la ley. O sea, no cumplíamos las demandas de la ley. No las cumplíamos. Estábamos bajo condenación delante de la ley. No la podíamos cumplir, sino que la ley nos condenaba. Así que, deudores, esclavos y condenados, Eso exigía nuestra muerte. Nuestra muerte. Pero Cristo se manifestó. El que no tenía deuda, el que no era esclavo del pecado, el que cumplió perfectamente la ley de Dios, no había incumplimiento alguno en él, él dio su vida por la nuestra. Él puso su vida como el pago por nuestro rescate. Por eso dice, para redimirnos, para redimirnos. ¿Y dónde lo hizo? Donde lo dijo el pastor Leo, en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde murió en nuestro lugar. Entonces, hermanos, díganme si esa no es una razón para que tengamos una vida digna de su llamado. Vamos a hacer una pausa aquí, creo que es necesaria, ¿verdad? Pero déjeme resumir lo que hemos visto. Estamos viendo las bases para una vida cristocéntrica. La gran base es que Cristo se manifestó en este mundo para salvar a los pecadores. Y hemos visto dos bases específicas. La primera es que la manifestación de Cristo nos enseña a vivir en este mundo. Antes andábamos en el vacío, ¿verdad? En perdición. Ahora estamos aprendiendo a vivir una vida sobria, justa y piadosa. Y la segunda es que la manifestación de Cristo paga nuestra deuda. Cristo se manifestó para pagar nuestra deuda. Gloria a Dios. Amén. Bien, gracias al Señor por su palabra siempre oportuna, aunque hayamos pasado ya por ciertos textos, el Espíritu Santo siempre nos edifica. Tenemos un anuncio corto debido a que no todos estamos en algunos chats donde se ha publicado. Hay algunas reglas que hay que cumplir en estas instalaciones que estamos alquilando y las voy a leer antes de que vayamos a... Tenemos un receso ahorita, un receso de 15 minutos para que nos espabilemos, nos refresquemos, hay café, hay galletitas por ahí,